Somos Radio Libre 88.3 MHz. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha La Otra Realidad, radio con la conducción de José Luis Fernández, todos los viernes a las 22 horas de Argentina, por Radio Libre FM 88.3 MHz, desde la ciudad de Santa Fe. Estamos para vos. Seguí escuchando esta radio. Ahora viene La Otra Realidad. Un programa diferente. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. Información relevante en nuestro país o en el mundo. La Otra Realidad Radio. Ahí estamos, en el lugar de los hechos. Ya tengo mi micrófono de acceso. La verdad, antes que nada quiero agradecer a cada uno de ustedes por haberse dado cita a acompañarnos una vez más en este noveno Congreso Internacional. Muchos de ustedes hace 9 años que nos están acompañando porque saben que cada uno ponemos lo mejor, les brindamos lo mejor, los mejores investigadores y los mayores conocimientos. Sinceramente, yo quiero agradecerles de corazón esto, porque sinceramente me siento orgullosa de pertenecer a la ufología argentina, porque han observado lo que han demostrado, un absoluto conocimiento y hasta el último de los detalles del universo investigativo. Y eso para mí me enorgullece profundamente. Esto es algo que realmente siempre hemos pensado, que el investigador de campo es lo mejor para investigar este tema. Seguramente lo es, porque el investigador de campo es el que va a los hechos, el que habla con los testigos, el que si hay pruebas levanta muestras, las manda a analizar. Pero ¿saben qué? Hoy la ufología tiene otros paradigmas. Hoy la ufología está más cerca de lo que somos, seres humanos. Y como seres humanos tenemos que darle cabida a la espiritualidad, tenemos que darle cabida también a la religión y por supuesto más que nunca a la ciencia. ¿Saben por qué? Porque la verdad, en algunos de esos parámetros está la verdad. Esa verdad que no sé si algún día obtendremos el gran milagro de encontrarla, pero está la verdad en esos parámetros. Hace muchos años, tras la tremenda experiencia que me tocó vivir en Caleta, Olivia, en la provincia de Santa Cruz, inolvidable absolutamente para mí, tuve la necesidad imperiosa de saber, de conocer. ¿Y saben qué llegó primero que nada en mis manos? El libro de un escritor español. Ese libro logré que el interés fuera aún mucho mayor. Pasaron los años
y fui adquiriendo uno a uno de esos libros que él publicaba, porque en cada uno encontraba conocimientos impensados. Y la verdad que al leerlos fui transitando, porque me los marcaba, un sendero, un camino que poco a poco fui recorriendo. Hasta que un día me dije, pero Silvia, no estás queriendo saber la verdad, estás investigando. Y realmente sí, lo estaba haciendo porque ya tenía mis propios casos, con amigos, con testigos, con gente que había tenido experiencia. Y cuando me quise dar cuenta me había convertido en investigadora. Gracias justamente a ese escritor que me estaba dando la forma de moverme y de conocer qué hacer. Por todo eso, por cada uno de esos detalles, es para mí un ícono que realmente no tiene comparación absolutamente con nada, se lo puedo asegurar. Yo quiero decirle que hoy, en este momento, mi corazón está latiendo a mí, que mi emoción es totalmente imparable, porque quizás ninguno de ustedes sepa lo que significa. Y sinceramente es algo que creí que nunca iba a poder ver y tener y obtener, porque mi sueño ya no lo es. Hoy es una realidad como seguramente lo es para muchos de ustedes. Así que les pido, les ruego, que recibamos como se merece, que es un honor presentar a quien nos dio la posibilidad de entender que no estamos solos, al periodista, al escritor, al investigador, Juan José Felives. Muchísimas gracias por este recibimiento. Muchísimas gracias a Silvia, a Andrea, a todo su equipo que ha hecho posible este encuentro. Yo estoy muy satisfecho, moderadamente feliz y contento. Siempre que he venido a Argentina me lo he pasado muy bien, he investigado mucho. La primera vez que vine fue cuando me regresó Perón, imagínense ustedes, han pasado 50 años por lo menos. Bueno, pero hoy vamos a hablar de otra historia. He cumplido 52 años, si no recuerdo mal, en la investigación del tema OVNI y de otros misterios, por supuesto. Jesús de Nazaret, la vida después de la muerte. Y yo creo que lo que les voy a mostrar ahora en las imágenes es el hallazgo más destacado, más notable que yo me he podido encontrar en estos 50 largos años de investigación por todo el mundo. Es un hallazgo de tipo arqueológico que debería cambiar la historia, pero que no la va a cambiar, no nos vamos a engañar. La ciencia oficial, con los arqueólogos oficiales con los que he podido conversar,
no está por la labor. Consideran que esto que van a ver ustedes ahora es un fraude. Yo lo pensé cuando vi por primera vez estas piedras grabadas en México, en el estado de Michoacán. Yo pensé también que podía ser un fraude. ¿Por qué? Pues porque realmente son tan espectaculares las grabaciones que la primera impresión fue precisamente esa, es decir, esto no puede ser verdadero, no puede ser auténtico. Se ven seres no humanos, alrededor de estos seres se ven naves con los nativos, bueno, una serie de grabaciones en piedra que, repito, yo me quedé perplejo. Cuando empecé un poco a investigar el tema, me di cuenta de que no. Los análisis que se habían hecho en diferentes lugares del mundo, con termoluminiscencia sobre todo, que es un sistema de investigación de la antigüedad sobre la piedra, arrojaban edades, antigüedad de 8.000 y pico años. Otros análisis, también con termoluminiscencia, pues daban 3.590 años, 2.200 años de antigüedad, siglo III, siglo XV. Claro, cuando yo empecé a ver todo esto, empecé a darme cuenta de que esto no podía ser. Seguí las investigaciones y me di cuenta de que había una riqueza extraordinaria. Todo empieza hacia el año 2018, cuando están haciendo una carretera en Michoacán, en México. Y de repente los ingenieros y los empleados, los obreros, empiezan a descubrir una serie de piedras que están grabadas, lajas, algunas muy grandes, esculturas, estatuas. Se las llevan incluso en helicópteros y a partir de ese momento, lamentablemente, la gente que sale a esa zona a buscar estas piedras grabadas, cuando las encuentran, las venden. Con lo cual, imagínense ustedes lo difícil que resulta la investigación, porque es muy complicado seguir el rastro de casi 60.000 piedras. El cómputo que hemos hecho supera las 60.000 piedras grabadas. Pero bueno, yo he tenido la suerte de 5 viajes que he hecho a México para hacer estas investigaciones. He tenido la suerte de ver y fotografiar aproximadamente unas entre 200 y 300, que no es mucho. Pues imagínense ustedes en un cómputo de 60.000 aproximadamente la riqueza que hay. Debo adelantarles también que no sabemos prácticamente nada sobre lo que nos cuentan las piedras, muy poco, muy poquito. Tienen y disponen de una especie de lenguaje que se repite en muchas de las piedras y tampoco hemos podido averiguar de qué se trata. Yo he hecho muchos esfuerzos y otros investigadores también para que la ciencia, para que la universidad pudiera entrar a investigar este tema. ¿Por qué? Pues porque somos las personas más preparadas y en diferentes disciplinas, no solamente de la simbología que aparece en los grabados, sino en la forma de detallar esas imágenes, que es completamente desconocida porque no hay señales de herramientas. Entonces, claro, nos lleva a suponer que esos relieves, que esos grabados, han sido hechos o bien con un sistema de láser, pero claro, hace 8.000 años no había ningún sistema de láser, o bien con una estampación desconocida en la actualidad. Luego, si quieren, hablaremos de cuál es la conclusión a la que hemos llegado. La conclusión teórica, por supuesto, es
que esas grabaciones no están hechas por el ser humano, no están hechos por los pueblos que podían habitar esa zona de México hace 8.000 o hace 3.590 años. Están esculpidas, están grabadas por seres no humanos. Si no, no podríamos explicar, repito, el tallado de todas esas piedras y la sabiduría que encierran. Bueno, pues dicho esto, yo creo que lo más interesante es empezar a ver las imágenes, a comentarlas, y no sé si habrá oportunidad de luego de establecer un coloquio, que sería lo ideal. Pero bueno, como vamos con más de tiempo, me parece, pues vamos a intentar ver las imágenes. Esta es la primera, creo. Bueno, aquí tienen ustedes a un ser que, si me funciona esto, a un ser a la izquierda, con una cabeza enorme, unos ojos típicos de un ser no humano. En la parte superior se ve parte de una nave. A la derecha hay un nativo. No sabemos si le está ofreciendo el ser no humano algo al nativo o al revés. Como les decía, es muy complicado interpretar estas imágenes, muy complicado, aunque en ocasiones algo podemos ver. Bueno, pues imagínense, gracias. Este ser, les decía, es el típico no humano que conocemos a través de muchas de las investigaciones de ovnis en la actualidad y desde hace muchos años. Generalmente de corta estatura, y fíjense ustedes, aquí no se ve bien, pero lo veremos mejor en otras imágenes, con 3 dedos en cada brazo, en cada mano. Están hablando, evidentemente, y esto desconocemos qué es. Repito, estas imágenes han sido datadas y se acercan aproximadamente a los 8.000 y pico años de antigüedad. Realmente, como ustedes comprenderán, en esa época resultaría muy difícil detallar esto, de esa manera que no haya señales de herramienta. En toda la zona no grabada, los escultores lo saben muy bien. Cuando se hace una obra, generalmente, pues el escultor se equivoca en ocasiones y el cincel entra en una zona y deja una rayadura. Esto no aparece en ninguna de las piedras que hemos analizado. Vamos a ver. Estas son supuestas urnas funerarias de un gran peso. Cuando se quita la parte de arriba, la tapadera, aparece una nave, es como un hombre, y dentro se verán, no sé si en otras imágenes, unos seres que parecen pilotar esa nave. Esto tiene aproximadamente 100 kilos de peso. Está también muy bien tallado, no hay señales de herramienta, y no sabemos si supone que podrían ser urnas funerarias. Pero lamentablemente, cuando planteamos a los arqueólogos de México este tesoro, se negaron en rotundo a estudiarlo. Lo consideraron un fraude y, por tanto, no quisieron entrar. Yo les pregunté en varias ocasiones que por qué esa actitud, y sencillamente me explicaron: nosotros no creemos en el fenómeno ovni, no creemos en la presencia de los extraterrestres en la Tierra, por tanto, esto es falso. Y con esa política del avestruz nos hemos quedado. Vamos a ver. Bueno, entre otras muchísimas piedras, nos hemos encontrado con grabados como este, donde se ve una sirena.
al lado de un ser no humano, exactamente igual, con el cráneo apepinado, con los ojos grandes y con las manos con 3 dedos realmente. No sabemos qué significa la presencia de sirenas en estos grabados. Les tengo que ser sincero, el 90% de lo que aparece en estas grabaciones nos es desconocido. Yo les invito a que si tienen ocasión de consultar estas imágenes o consultar el libro que yo publiqué hace algún tiempo, La cara oculta de México, si alguien tiene alguna idea, pues que se ponga en contacto con los investigadores. Sigamos adelante. Aquí tenemos un calendario parecido a la azteca, pero no es igual que la azteca. Entonces nos está diciendo algo, por supuesto, pero no hemos conseguido averiguar. Otra sirena dentro de estas grabaciones, y fíjense la nave que hay aquí y la nave que hay aquí. Aquí hay un nativo que está aparentemente saludando, ofreciendo o rezando a estas naves. Yo les decía a los arqueólogos, vamos a ver, aquí hay unas dataciones por termoluminiscencia hechas en diferentes universidades, tanto en Estados Unidos como en Alemania, como en España, que ustedes no pueden negar. Esa antigüedad está avalada por los laboratorios y por la ciencia. Imposible. Eso es falso. No existen los ovnis. Eso está hecho por los artesanos actuales de México. Bueno, y de hecho, algunos divulgadores de la televisión en España siguen pensando que estos son souvenirs para los turistas. Claro, estúpidos hay en todas partes. Otra, por favor. Este es el interior de una de esas urnas que hemos visto que estaba tapada. Aquí aparecen otros 2 seres y suponemos que se trata de una nave o la representación de una nave. Alrededor están también estos seres no humanos constantemente por todos los lados. Otra de las escenas funerarias. Vamos a ver. Bueno, nos encontramos también con una cantidad enorme de hachas, de bastones, donde aparecen, fíjense ustedes, pues lo mismo, seres no humanos con una nave arriba, aparentemente lanzando un haz de luz. El planeta Saturno está por ahí en algún sitio, se repite constantemente. Y claro, inmediatamente empiezas a pensar, ¿no? Y dices, a ver, los aztecas y los mayas, entre otros pueblos de esa zona, conocían el tiempo de traslación de la Tierra, 365 y pico días. Los mayas conocían el periodo de traslación de revolución del planeta Venus, 580 días. ¿Cómo es posible? Bueno, la deducción inmediata es que si esto ocurrió hace 8.000 años, hace 3.000 años, 2.000, etc., es porque estos seres, estas civilizaciones, descendieron en esas épocas históricas, en esas zonas, en este caso de Michoacán, o del territorio maya, en el Yucatán, o más abajo en la Centroamérica, y pudieron perfectamente enseñarles cuál era el periodo de traslación del planeta Venus. Si no, ¿cómo podían saberlo? Si no tenían ni telescopios, ni aparatos ópticos, ni ningún otro sistema que hubiera permitido hacer un estudio del periodo de traslación de nuestro planeta, o en este caso de Venus. La idea muy sencilla es porque alguien se lo dijo. Si estos seres están bajando en esos territorios desde hace 8.000 años y se mezclaron, como veremos ahora, con los seres humanos, con los nativos, pudieron enseñarles muchísimas cosas. Vamos a ver otra de las imágenes, pero
ustedes quizás sepan o recuerden que los aztecas tenían una costumbre muy salvaje, que era a los prisioneros de guerra o a los esclavos les abrían el corazón, les abrían el pecho y les sacaban el corazón. Bueno, pues todo el mundo ha pensado que eso era una idea humana. Aquí en estas piedras se ve, en muchísimas de estas piedras se ve como quienes tienen la idea de abrir el pecho de un esclavo, un nativo, y sacar el corazón y ofrecérselo al sol o al dios, son precisamente los seres no humanos quienes toman esa iniciativa y les enseñan. Yo me quedé asombrado porque eso está en uno de los papiros aztecas, uno de los códices, y donde se habla que un dios, el dios que condujo a los aztecas, probablemente desde el sur de Estados Unidos al actual territorio de México, era un dios que se llamaba Huitzilopochtli y que era una serpiente emplumada que los guiaba por el camino exactamente igual que guiaron a Moisés. Pero esto ocurrió en el siglo XII. Bueno, pues ese Huitzilopochtli, en ese pergamino, en ese códice azteca, él cuenta cómo se debe abrir el pecho y cómo se debe sacar el corazón. El propio Dios, de ahí lo aprendieron los aztecas y los otros pueblos. Bueno, vamos a ver, aquí hay otra. Como les digo, son miles de imágenes donde se ve a un ser no humano que tiene en brazos a otro ser aparentemente no humano. Desconocemos qué significa. Ahí nos hemos quedado. No podemos interpretar. No sabemos. Yo no sé interpretar. Aquí tenemos una talla. Hay muchísimas tallas. Luego vamos a ver una muy interesante. Aquí se ve una talla de aparentemente un nativo que tiene entre los brazos a un ser no humano. Las tallas son espectaculares, están súper bien hechas, tanto en piedra, algunas hay en barro y también en madera, pero sobre todo son piedra, limonita especialmente. Las piedras son originales y naturales de esos territorios, pero la grabación, insisto, no se corresponde con nada conocido. No hay ninguna señal de herramienta. Imagínense ustedes, en esa grabación, la cantidad de golpes que ha tenido que dar el artesano para tallar eso. Y hay algunas tallas que tienen 1,80 m de altura y pesan 1 tonelada. Sí, bueno, y esta es una de las muchísimas piedras grabadas con unos símbolos que no hemos llegado a descubrir, no sabemos qué significan. Aquí se ve de nuevo el planeta Saturno y un nativo está arrancando el corazón de un ser no humano. Ahí, como ustedes comprenderán, yo le vertí. No sé lo que quiere decir. Bueno, sí sé lo que quiere decir. Quiere decir que un nativo está arrancando el corazón de un individuo que aparentemente no es humano. Piensen ustedes lo que quieran. Bueno, estas también se repiten muchísimo. Se ve un nativo con un ser, un bebé no humano en las manos. Se supone que ofreciéndoselo a este ser con escafandra y con alas. Arriba no se ve bien, hay una nave también. De estas hay muchísimas. Los rusos, que estuvieron antes que nosotros investigando este caso, se llevaron muchas de estas piedras que están ahora en Moscú. Y bueno, pues han editado un par de libros muy interesantes. Bueno,
Y aquí tienen ustedes una imagen muy interesante. No solamente por lo que representa. Aquí tienen ustedes una nativa haciendo el amor con un ser no humano. Arriba no se ve ahí una nave. ¿Esto qué quiere decir? Sencillamente la posibilidad de que estas civilizaciones no humanas, que por ejemplo descendieron en México hace 8.000 y pico años, se mezclaran con los seres humanos. Pero esto no ha pasado solamente en México. Seguramente ha pasado en muchos lugares del mundo, donde civilizaciones que no son humanas, mucho más avanzadas que nosotros, se han mezclado con el ser humano. En estos momentos hay una hipótesis que está ganando terreno cada día, por lo menos entre los investigadores. Algunas de estas civilizaciones, cuando solamente habitaban los animales en la Tierra, pudieron tomar algunos de los primates y cruzarlos con sus genes, estableciendo un híbrido que terminaría dando lugar a la inteligencia humana. Si es que el ser humano es inteligente, que yo lo sigo dudando, pero bueno. Es una teoría que estaría de acuerdo también con lo que estamos viendo aquí, hace 8.000 años. La teoría del híbrido, del primate que es seleccionado por estos seres para conseguir un híbrido, pues a lo mejor hay que remontarse a varios millones de años. A lo mejor esa teoría tiene mucho que ver con los lémures, que quizá ustedes recuerden que existen en Madagascar y que no se sabe cómo pasaron a África Oriental, que es donde empezaron a encontrarse mucho después el Australopithecus, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto solo es una teoría. Y aquí ven otra cosa que confirma un poco la imagen anterior. Aquí tienen ustedes a una nativa que está pariendo un ser no humano. De estos hay decenas de piedras grabadas, enormes, clarísimas. Y el lenguaje de nuevo, que no sabemos interpretar, no sabemos qué significa. Arriba hay otra nave. Bueno, la única deducción a la que yo he llegado es que ese cruce entre los seres no humanos y las nativas o al revés, pues ha dado lugar a seres no humanos que son paridos por las nativas. Cuando presentamos estas imágenes a los arqueólogos oficiales de México, pues las carcajadas llegaban fuera del teatro y no pudimos hacer nada. Bueno, aquí tenemos lo que yo llamo la pareja, está cortada por ahí, pero bueno, sigue. Es una estatua increíble donde se ve a una india que está abrazando a un ser no humano. Esta estatua es mármol blanco, tiene casi 2 metros, no llega, y 1 tonelada de peso. Está llena de dibujos de ovnis por delante y por detrás. Es un ser que tiene 3 dedos, si no recuerdo mal, y tuvimos la fortuna de que este collar que presenta en el cuello nos dieran los señores que tenían esta estatua, nos dieran una de estas piedras. Lo llevamos al laboratorio de termoluminiscencia de la Universidad Autónoma de Madrid. El resultado fue que esta estatua tendría una antigüedad de 1800 años, más o menos 20, siglo III. Como ustedes comprenderán, yo no acepto que ningún artesano actual pueda ejecutar esta imagen, que es bellísima, además muy complicada, sin señales de herramientas por ningún lado, que pudieran llevar a cabo esta estatua con la antigüedad del siglo III. Esto se repite en otras pinturas rupestres que yo he podido localizar, por ejemplo en Argelia. Hay una pintura en la que se ve
a un señor que está entrando en una especie de nave y detrás, despidiéndose de él, aparece una nativa embarazada. Es lo mismo que estamos viendo aquí, es decir, que esto se habría repetido en otros lugares del mundo, en otras épocas. Esas pinturas de Tassili Naguer en Argelia tienen entre 8 y 16.000 años. Bueno, otra de las urnas en las que se ven seres no humanos con una esfera en el centro desconocida para nosotros. No sabemos qué están representando. Una de las muchísimas naves que aparecen en las piedras. Esto, bueno, pues más o menos lo estamos estudiando nosotros, lo están estudiando ustedes aquí en Victoria, en Argentina y en todas partes del mundo. 3.290 años, 2.000 años. Se ha investigado a través de la termoluminiscencia, se ha investigado por el pegamento que presentan algunas de las salsas y los bastones. El último que yo pude investigar en el Centro de Termoluminiscencia de la Autónoma de Madrid es un puñal con una hoja de piedra grabada, espectacular, y presenta una antigüedad de 80.000 años. 80.000. Aquí se ve otro ser no humano con una especie de arpón o de lanza. Desconocemos qué significa. Bueno, yo me fui en el segundo viaje, me fui al terreno donde esta gente dice que extrae las piedras grabadas. Es una extensión enorme, pero quise conocer el sitio, a ver qué había aquí, qué hacían, cómo lo sacaban. Y en esa expedición, uno de los señores que venía con nosotros sacó esta pipa de barro delante nuestra. Yo me la llevé a España, le hicieron carbono 14 y salía del siglo XV. Es el mismo lugar donde se están sacando la mayor parte de esas piedras. El problema ahora es que el narcotráfico se ha dado cuenta del valor que tiene estas piedras grabadas. Ha entrado en ese territorio y es el narcotráfico el que se encarga ahora de rescatar las piedras y venderlas. Con lo cual, el resto de los campesinos que entraban en ese territorio a sacar las piedras ya no pueden entrar. Esta es la misma pipa, una pipa de barro, repito, siglo 1531, siglo XVI. Bueno, y aquí tenemos otra de las muchísimas piedras en las lanzas que aparecen aquí. Hay los mismos símbolos que hemos visto antes en otras piedras que conforman aparentemente un idioma. Pero yo he estudiado a algunos especialistas y no hay forma de saber de qué se trata. Hay algunos signos que me recuerdan lo que fue el bereber antiguo, que esa es otra historia muy bonita. Hace 12 o 14.000 años, en el norte de África, se dan unas pinturas donde aparecen seres no humanos con escafandas, con naves, y hablado un lenguaje que es el bereber antiguo, que da lugar a lo que actualmente es el tifinagh, que es un bereber moderno. Con lo cual, fíjense ustedes a dónde nos llevaría esta historia. Ese lenguaje habría sido proporcionado por estos seres no humanos. Bueno, este es la Universidad de Sevilla, el Centro Nacional de Radiación, donde yo he llevado varias de estas pruebas para hacer los análisis. El planeta Saturno, ven ustedes que se repite en muchas de las piedras, de las salsas, de los bastones. No hemos conseguido saber si es que estos seres podrían proceder
o de Saturno, o de algunos de sus anillos, no sabemos. Oficialmente Saturno no alberga ninguna vida. Pero bueno, ahí está. Aquí tienen otro de los motivos que aparecen constantemente: ser no humano, ojos grandes, con un casco, una nave arriba, varias naves, con algo en las manos que no sabemos qué significa o qué nos quieren decir. Imagínense ustedes el tesoro que supondría tener, si no las 60.000 piezas, 1.000 piezas o 2.000, para poder, dentro del seno de la comunidad científica de la universidad, con todas las disciplinas que podáis imaginar, poder estudiar esto. Repito, para mí, uno de los hallazgos más interesantes de los últimos tiempos en todo el mundo. Bueno, aquí en dibujos hemos trazado las imágenes que aparecen en las piedras de diferentes naves. Observen ustedes diferentes formas de naves con una especie de luz en la parte de abajo. Yo he contado unas 70, 80 naves diferentes y repito, he visto una mínima parte de lo que hay. Y otra historia increíble: astronautas o pilotos con escafandras o sin escafandras, con aspecto no humano, pilotando lo que parecen sondas o algo parecido. Aquí otra especie de ángel, entre comillas, con un bebé no humano, y en la parte de arriba no se aprecia bien, hay una nave. Cabe la posibilidad de que este ser proceda de esa nave y no sabemos si está vivo o está muerto. Hay otras imágenes donde se ve cómo seres no humanos están, o nativos, están alzando bebés, no sabemos si vivos o muertos, a la nave, como ofreciéndolo, o no sabemos si intentando que se lo lleven. Más astronautas, el idioma que desconocemos, algo que no sabemos qué es, alguien con un bebé, con escafandras. Como ustedes comprenderán, es tristísimo que la arqueología oficial no participe, que no reúnan todo esto en un museo, que dejen que estén ahí rodando, que las vendan, las piedras. Es de verdad, es desolador. Yo me quedé asombrado. A mí me pedían, por la pareja que hemos visto, donde estaba una de mis hijas, me pedían $2 millones. Es decir, es un negocio. Pero claro, bueno, más aquí se ve a un nativo con un bebé o un niño no humano, arriba hay una nave, y este es un ser no humano que no sabemos qué está haciendo. Tiene algo en la boca, pero desconocemos el significado. Sí. Bueno, y aquí tienen ustedes otra pareja, otra escultura fantástica, donde un ser no humano, aparentemente muerto, con una indígena o con un indígena abrazándolo. Estas fotografías las consiguieron en el momento de sacarlos de un lago que hay en ese territorio, y hay una cueva. Entonces, en el momento de sacar eso y llevarlo al auto, a la casa del señor, consiguieron fotografiar. No hay ninguna señal de herramientas. Otro ser no humano se diferencia inmediatamente con una serie de tatuajes increíbles, sin señales de herramientas y con antigüedades, insisto, entre 8.000
y el siglo XVI. Esta es la última. Bueno, y lo mismo, calendario desconocido, seres de apariencia no humana, que bueno, pues algún día quizás podamos interpretarlo, pero de momento estamos en pañales. Lo único que podemos saber es que existen, que tienen una enorme antigüedad, que han sido datadas y se sigue haciendo experiencias en los laboratorios para intentar recabar un máximo de información. Pero repito, debería ser un descubrimiento que cambiara la historia, que no va a ocurrir. Porque tal y como están las cosas, y tal como opina la arqueología oficial, no admiten lo que hemos visto en este congreso con gran claridad, no lo admiten, no existen, los ovnis no existen, los extraterrestres son un cuento chino y no hay manera de sacarlos de él. Bueno, pues muy bien, esto es lo que les quería mostrar. Y si alguien tiene alguna pregunta. Una serie de preguntas y vamos con la respuesta. Listo. Te voy a pedir, Walter, para que acompañes con el gesto. Buenas noches, señor Núñez. Muchas gracias por visitar, señor Norte. Quería preguntarle, irracionalmente, energéticamente hablando, con todo lo que ha viajado, si me puede decir dos lugares, el más hostil al que no le gustaría volver y el más maravilloso. Normalmente la gente sencilla que ha sido testigo de algún avistamiento, algún encuentro, en general son agradables y se prestan con mucha facilidad al coloquio. Quienes verdaderamente son agresivos, hostiles y reacios son los militares en casi todo el mundo. Cuanto más poderoso, peor. Los griegos, los norteamericanos, los peores. Mienten como villanos. Mienten constantemente. Ahora que se ha puesto de moda todo el tema del Pentágono y toda esta historia, lo que tendrían que hacer es abrir los archivos, la base de alta seguridad en Florida, donde tiene la nave de Roswell, de julio del 47, que se estrelló en Roswell, cerca, sacarla y que las vean la televisión y los medios de comunicación de ustedes, y todos. Y se acabó el problema. Y se acabaron las dudas. Pero eso no va a ocurrir, de momento. Y no va a ocurrir por algo muy sencillo. Si ellos reconocen que hay una tecnología superior, muy superior a la suya, ¿por qué el contribuyente está pagando un sueldo a los militares y todos los sistemas defensivos? No tiene sentido. Usted no me puede defender de esa tecnología extraordinaria. Por tanto, el fenómeno no existe. Por tanto, los investigadores todos estamos locos. Esa es la realidad. Desde hace 78 años, cuando se empezó la investigación oficial. André, una acotación nada más.
¿Puede ser, Juanjo, que estemos viendo a la Virgen de Guadalupe? ¿Estamos viendo a la Virgen de Guadalupe? Sí, bueno, no lo he comentado, efectivamente. Hay varias piedras. Ahí a la derecha ven ustedes la imagen, salvo la cabeza, de la Virgen de Guadalupe. Pero claro, ese es un tema bien interesante que a mí me planteó unas dudas terribles. Y pensé, esto es falso, pero es que la datación es muy antigua. La termoluminiscencia es de 8.000 y pico años. Entonces, si eso es auténtico, si eso es una grabación, un grabado auténtico, ¿por qué estaría la Virgen de Guadalupe? Las apariciones, como ustedes saben seguramente, se produjeron en diciembre de 1531 en México. Un niño llamado Juan Diego se encontró a una... Nunca dijo la Virgen. Juan Diego habló de una niña muy bonita. Una niña muy bonita. Se lo presentó en varias ocasiones y en una de ellas le ordenó cortar unas rosas. Las cortó en pleno diciembre. En México no hay rosas. Y se las colocó en el poncho, en la tilma. Se las llevó a Juan de Zumárraga, que era el obispo. Soltó las rosas y en ese momento la tilma, que era un maguey, que era una especie de, no sé cómo llaman aquí en Argentina, a las tunas, lo que son las tunas. Bueno, hay un tipo que se llama maguey, del que sacan precisamente el tequila, y entonces apareció una imagen totalmente diferente a la que ustedes pueden contemplar hoy en la Basílica de Guadalupe, en el DF mexicano. Totalmente distinta, preciosa. Hubo dos científicos de NASA que acudieron hace ya muchos años a México, les permitieron hacer una serie de investigaciones con infrarrojos y pudieron reconstruir la imagen original, y es, repito, mucho más bonita que la actual. ¿Qué pasó? Pues que en esos años estaba la moda de la Iglesia Católica de un tipo de pintura. Como esta imagen no se correspondía con la moda, lo que hicieron fue pintarle un angelito y la luna en la parte de abajo, los pies, rayos alrededor del cuerpo, y así se quedó. Entonces, vuelvo a ver, si esto tiene 8.000 y pico años, ¿qué nos están queriendo decir? Pues que en un futuro esa imagen, que seguramente correspondía a otro asunto distinto, muy vinculado al fenómeno OVNI, como todas las apariciones marianas, todas, al 100%. En un futuro iba a ser manipulada esa imagen, como lo fue. Es decir, fíjense, si esto es 8.000 años, estamos ante una profecía. Y la pregunta que te haces inmediatamente es, ¿y en otras piedras donde aparecen otras imágenes nos están diciendo lo mismo? ¿Son profecías? Por eso es una verdadera lástima que la universidad, que la ciencia no entre a investigar. Sí, una pregunta. Con respecto a estos hallazgos, el lugar donde se encontraron, el entorno, hace mención a que se encontraron y se hicieron excavaciones. ¿Había alguna clase de paredes, de edificios, de templos, de entierros, de tumbas? ¿Se mencionaba que hubiera algún pueblo en esa zona? Que yo sepa, yo perdí un poco toda la zona hasta donde me lo permitieron, pero me di cuenta, además con los mapas, es una zona salvaje, no hay prácticamente ni siquiera agricultura ni, por supuesto, ganadería. Hay varios lagos
naturales con cuevas dentro de los islotes de los lagos. La pareja la sacaron de un islote, de una cueva que hay en un islote en uno de esos lagos. Había una cueva y ahí está. Y la sacaron. Tuvieron problemas porque pesaban muchísimo, tuvieron que traer un barco más grande, etc. Pero que yo sepa, en ninguna de esas zonas hay nada parecido. Hay otro lugar que se llama el Cerro del Toro, que está un poco más al norte. Cerca hay una ciudad, pero es una ciudad moderna. No hay restos arqueológicos, no hay templos que yo sepa. ¿Cómo? El problema es que solo tenemos constancia y certeza de la antigüedad. Punto. Y por supuesto los análisis que se han hecho en las piedras. Punto segundo. Y punto tercero de lo que nos muestra. Entonces, ¿a qué conclusión hemos llegado provisionales? Si esas piedras no han sido labradas por el ser humano, como así parece, y son de diferentes épocas históricas, significa que seres o civilizaciones no humanas han descendido en esas zonas hace 8.000 años, hace 3.000, etc. Y son los responsables de la creación. Es decir, nos están queriendo decir algo. Nos están queriendo decir algo, pero no lo sabemos. De momento no lo sabemos. Usted ha investigado las piedras del Pucaje muy intensamente. También creo que, por lo que yo he leído, se interesaba mucho por las investigaciones del padre Crespi y la huella de la prueba de Ontario. Y hay una constante que aparece en las piedras, como usted ha mostrado hoy, también en la prueba de Ontario, y es la existencia de seres didácticos. Hay una cuestión muy polémica del 2017 que se ha instalado por la antropología americana, que es la aparición de momias didácticas conservadas en el pueblo de la Tonena. Hay una gran polémica en el Perú, negación por parte del Ministerio, aceptación por parte de la universidad, hay muestras en el exterior de ADN y Sanero. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, las piedras grabadas de Ica en el Perú, para el que no lo sepa, son aproximadamente, yo he podido ver unas 11.000 de diferentes tamaños, donde no hay, como en estas piedras de Michoacán, grabados, sino que son incisiones muy rústicas, pero muy interesantes porque también son muy antiguas y nos están describiendo una humanidad que era capaz de hacer trasplantes, que era capaz de volar. Hay algunas piedras donde se ven pájaros mecánicos montados por estos seres de 4 dedos sin pulgar. Bueno, pues podría ser una manifestación más de lo que estamos hablando, es decir, que en la Tierra ha habido más humanidades, más civilizaciones. ¿Qué sabemos de la Atlántida? Muy poco, Platón menciona y poco más, pero seguramente existió y seguramente fue una civilización avanzada. Yo personalmente creo que fueron, cuando se destruyó, fueron los que emigraron, entre otros sitios, a Egipto. Y seguramente los que construyeron las pirámides, no los egipcios. Pero bueno, eso es discutible. Voy a poner la voz porque la pregunta te va a hacer dicen que es otra. Él quiere preguntar, por ejemplo, ¿vos pensás que estos seres que se ven en las piedras, que están mezclados con los humanos,
¿Vinieron a hacer alguna especie de experimento con nosotros? ¿O de ahí surgimos nosotros los seres humanos? Bueno, pues una de las teorías, a la vista de lo que ustedes han visto, de cómo las nativas parían a bebés no humanos, claramente no humanos, de cómo hacían el amor, bueno, pues la conclusión lógica, inmediata, es que se mezclaron con nosotros. No sabemos por qué. Sospechamos que pudo haber una intencionalidad de mejora de la raza. De la misma manera, en la teoría que yo antes he expuesto, se sospecha o sospechamos algunos que los seres humanos proceden de los lémures, unos primates muy especiales, que si son intervenidos quirúrgicamente, genéticamente, podrían albergar algún día la inteligencia. Me cuadra más que lo que dice la Biblia, y con todos los respetos es un naufragio. Justamente que menciona a Egipto, yo le quería preguntar si estaba hablando de estas últimas investigaciones de un equipo de investigadores italianos donde al parecer habían encontrado algún tipo de estructura debajo de las pirámides, la meseta de Giza, lo cual indicaría que la versión de las pirámides que son tumbas estaría en discusión, lo cual por supuesto por los arqueólogos oficiales no está siendo acertado, pero que si esto fuera cierto, entonces podría descubierto que evidentemente hemos perdido una gran tecnología que existió en la antigüedad, y la pregunta en ese caso sería si cada tanto la humanidad sufre algún reseteo y por qué usted cree que esto puede ocurrir. Yo lo poco que sé es que la pirámide de Keops sería un monumento conmemorativo de la destrucción de la Atlántida. En la Esfinge hay una serie de canales provocados por la India, pero claro, en esa zona, para buscar una época en la que se produjeran ese tipo de precipitaciones tan intensas, uno se tiene que ir mucho más atrás, cuando el desierto del Sáhara era un jardín. Eso no corresponde con la cronología de la ciencia ficción. A mí me gusta mucho la teoría de que Keops, sobre todo Keops, hay mucha información sobre eso. Pudiera ser un monumento conmemorativo, no me acuerdo si son 1000 años, la conmemoración de 1000 años de la destrucción de la Atlántida. Me cuadra más porque además la perfección de la pirámide es tan extraordinaria que eso no lo pudieron hacer los egipcios de hace 4.500 años o 4.600. Es imposible. Pero bueno. Un gusto y un honor poder tenerte aquí. Mi nombre es Ramón Barbosa, de Uruguay. Un poco reafirmar la segunda parte de la pregunta de mi amigo Raúl Altuna, que decía si has tenido la posibilidad de acceder a alguno de los estudios de estos seres desecados, didácticos, mínimamente, por ejemplo, la datación de carbono, que llega a una antigüedad de 1800 años, coincidiendo con el periodo Paracas, o tomografías, de todos los análisis que se han hecho, si has accedido a alguno de los originales. ¿Análisis sobre qué? Sobre las momias didácticas encontradas en Nazca. Y después quería decirte que en algún momento te voy a contar una anécdota que me pidió una uruguaya que se casó con su esposo
por uno de tus libros. Yo no he entrado en esa investigación apenas. ¿Por qué? Pues porque está muy confuso. Hicimos un análisis en el Centro Nacional de Radiación de un dedo de una de las momias, que salía en 2016. Claro, yo supongo que habrá momias realmente antiguas, pero está todo tan mezclado, lo han embarullado de tal manera que es muy complicado. Si en el 2027 seguimos vivos, probablemente me dedicaré a investigar eso. Bueno, pues muchísimas gracias de nuevo. José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Estás escuchando Radio Libre 88.3 MHz desde la ciudad de Santa Fe, Argentina.